Magno viajó a Oriente, en lo que hoy sería el actual Pakistán. Se encontró con un yogi que estaba meditando a la sombra de un árbol y le preguntó quién era el que estaba haciendo ahí. Y el yogi le dijo que era un yogi que estaba contemplando el mundo y esperando la iluminación. Y Alejandro Magno le dijo, ¿y eso es todo lo que estás haciendo con tu vida? Y le dijo, sí. Fue el tipo más tonto, ¿no? Como está desperdiciando su vida. Entonces el yogi le preguntó a Alejandro Magno, ¿y usted quién es y qué está haciendo aquí? Y Alejandro Magno dijo, yo soy Alejandro Magno, yo vengo a conquistar la mitad del mundo y espero conquistar ahora la otra mitad. Y el yogi dijo, ¿y eso es lo que está haciendo usted con su vida? Sí, y dijo, pero qué tipo más tonto, ¿no? ¿Cómo está desperdiciando su vida? De lo que les quiero hablar hoy es de cómo las historias que nos contamos construyen la realidad. Y quise empezar contándoles esta porque me parece que explica muy bien la cuestión. Imaginen cómo entiende su vida y el mundo una persona a la que le han explicado que esta vida que está viviendo es una de las muchas que va a vivir, de todas las que necesite, hasta alcanzar la iluminación, lo cual es el único objetivo de todo el recorrido. Imaginen qué distinto que entiende su vida y que entiende el mundo de una persona a la que le han explicado que esta vida que está viviendo es la única que va a vivir, que después de que se termina ya no hay nada más y que por lo tanto la tiene que aprovechar al máximo. Imaginen cómo sería un mundo en el que a todos les hubieran contado una de estas historias, o en el mundo en el que a todos les hubieran contado la otra historia. Yo creo que las historias que nos cuentan y que nos contamos son las que construyen la realidad. Y de hecho la palabra historia, por lo menos en castellano, es muy interesante en ese sentido porque por un lado define una historia como la que les acabo de contar y por otro lado define a la historia con mayúsculas, que es la que cuenta la recopilación de los acontecimientos humanos desde que el hombre está en el planeta. O más que desde que está en el planeta, desde que fue capaz de registrarla por escrito, porque la historia, con mayúsculas, empieza a partir de que inventamos la escritura. Antes de eso es la prehistoria, es lo que venía antes de la historia. No empieza a ser la historia todavía hasta que no somos capaces de registrarla. Así de importante es para nosotros el hecho de poder registrarlas y contarlas para crear mundo. Imaginemos, por ejemplo, lo que es el continente europeo. Un continente, por definición, es un trozo de tierra rodeado de agua. Y si uno mira cualquier mapa, se da cuenta inmediatamente de que Europa no cumple con este requisito. De hecho, si uno mira el mismo mapa al continente americano, está claramente dividido en dos partes, y sin embargo las dos se la llama América. En cambio, Europa, que está pegado claramente a Asia, tiene un nombre propio que es el de Europa. Alguien podría alegar que esto se debe a razones culturales, a una cierta unidad cultural. Y puede que haya algo de eso, pero si uno piensa, por ejemplo, en un lugar como la China, tiene una unidad cultural mucho más clara que Europa y a nadie se le ocurriría hablar del continente chino. Entonces, si no es una unidad geográfica ni una unidad cultural, ¿qué es Europa? Yo creo que es más bien una idea, o un relato, o más bien un conjunto de relatos. Un conjunto de relatos que tiene mucho que ver con ese otro conjunto de relatos al que llamamos civilización occidental. Porque una civilización, en el fondo, no es mucho más que un conjunto de relatos compartidos por un grupo de pueblos y por un grupo de personas. De hecho, nuestra civilización occidental en un comienzo también pensaba que eran las historias las que creaban la realidad. Los griegos creían que era la palabra la que creaba el mundo. El árbol no existía hasta que yo no mencionaba la palabra árbol. Y así como las palabras eran las que creaban el mundo, las historias eran en forma de mito las que creaban la realidad. Los griegos creían que los dioses, a través de las musas, les contaban las verdades divinas a los hombres. Y había una curiosidad, que era que las musas a veces contaban verdades y a veces contaban mentiras disfrazadas de verdades, y los hombres nunca podían saber cuál era la diferencia. La única manera de discernir entre una cosa y otra era a través de la belleza del relato que surgiera. Si el relato que surgía a partir de este era lo suficientemente bello, entonces era claro que venía de los dioses, y si venía de los dioses tenía que ser verdadero. Para los griegos, verdad y belleza eran un sinónimo, eran exactamente lo mismo. El mito entonces era para ellos la verdad de los dioses que se manifestaba en la tierra a través de la belleza de la palabra humana, y era la única verdad. No había más de una verdad, no había verdades. Esta idea de verdades empieza con una persona que se llamó Platón, que inauguró esta idea de que había más de una verdad, no solo la verdad divina, sino que había también verdades humanas. Él pensaba que la verdad de los dioses estaba muy bien, pero que no pertenecía a los hombres. Los poetas, cuando cantaban estas verdades, estaban fuera de sí. Lo que realmente pertenecía a los hombres era la verdad que se derivaba de la inteligencia racional, de la razón. Y Platón nos contó una serie de cuentos que ejemplificaban esto, en una serie de diálogos y sobre todo en una de las piezas fundacionales de la filosofía occidental, como es la alegoría de la caverna.
En ella Platón nos dice que todos los seres humanos vivimos de espaldas a la realidad y solo vemos de ella los reflejos, las sombras que se reflejan en el muro que tenemos enfrente. Lo que no se recuerda tan claramente muchas veces es que la forma que él propone de que podamos girarnos y ver la realidad tal cual es a través del intelecto, de la inteligencia racional, de la razón. Las historias no siempre cuajan inmediatamente en el imaginario colectivo y con estas de Platón hubo que esperar hasta que llegara la Edad Media para que cuajaran en nuestro imaginario. Parece ser que la Edad Media fue una época de fuerte desarticulación social y política frente a la cual el cristianismo surgió como respuesta. Mediante un ordenamiento basado en la Biblia y en algunos textos clásicos como los de Platón y los de Aristóteles, la Iglesia se erigió como la única institución capaz de establecer algún tipo de precepto acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo cual le otorgó un poder muy grande, como sabemos, hasta nuestros días. Hay dos cosas básicamente que la Iglesia plantó en ese momento. Por un lado, mantuvo esta división entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres que había plantado Platón, y se propuso a sí misma como el único puente capaz de unir ambas cosas, con todo el poder, como les decía, que eso le supuso. Por otro lado, a esta idea griega que decía que la palabra era la que creaba el mundo, puso una idea nueva que era la de un Dios que ya había nombrado todas las cosas al crearlas, con lo cual nos dejaba a los seres humanos fuera del juego, de la creación, del mundo. Esta suerte de posición pasiva en la que nos dejó a los seres humanos, en ese momento le empezó a resultar incómoda a la gente y empezó a proponer que si ya no podía participar del juego y no podía conectar directamente con Dios sino era a través del aparato de la Iglesia, entonces a las verdades divinas quería poner sus propias verdades, las verdades humanas, las verdades de los hombres. Y lo que pasaba es que nadie había hablado nunca de verdades de los hombres salvo Platón, y las había definido como las que tenían que ver con la inteligencia racional. Fue ahí que se produjo un gran malentendido, a mi entender, del cual todavía estamos tratando de recuperarnos. Lo que en un momento había sido una cosa única, que era la verdad de los dioses, manifestada en la tierra a través de la belleza de la palabra de los hombres, se convirtió de pronto en el enfrentamiento entre la verdad de Dios, la religión, y la verdad de los hombres, la ciencia. Y digo malentendido porque yo no creo que haya sido de nuestra espiritualidad de lo que queríamos librarnos, sino de esta idea de un Dios autoritario que había nombrado todas las cosas al crearlas y nos había dejado fuera del juego de la creación del mundo. Lo más curioso es que no había sido ningún Dios el que lo había hecho, habíamos sido nosotros mismos, mediante las historias y los cuentos que habíamos querido decidir contarnos. En el siglo XVIII la corriente iluminista se extendió por toda Europa proclamando a la razón y al método científico como el paradigma del conocimiento al cual todos los demás saberes deberían emular si querían ser considerados como tales. Todo lo que no pasara a través de la inteligencia racional fue considerado un obstáculo para el avance de la razón y del progreso y de la ciencia. La ciencia debía avanzar con absoluta libertad en la dirección que mejor le pareciera y todo cuanto quisiese. No hubo que esperar hasta el siglo XX para que algunos acontecimientos como la bomba atómica y el holocausto nos mostraran hasta dónde podía avanzar la ciencia si no estaba regida por un valor de nivel superior que la guiara y que la condujera. A fines del siglo XIX ya hubo una cierta sospecha respecto de todo lo que estábamos dejando de lado cuando nos basábamos simplemente en la razón. A principios del XX las vanguardias estéticas llamaron la atención desde el arte, oponiendo la sin razón del surrealismo y del dadaísmo a la razón científica. Desde el psicoanálisis, Freud habló del inconsciente y desde el seno mismo de la ciencia física, pasaron dos cuestiones muy relevantes. Por un lado, Einstein habló de la relatividad frente al absolutismo objetivista de la ciencia. Por otro lado, nació la teoría cuántica con una idea muy revolucionaria, o quizá no tanto, que era la que era la conciencia la que creaba la realidad. Yo no soy físico, no voy a saber explicarles en detalle esto, pero me gustaría comentar dos conceptos que la teoría cuántica vino a cuestionar y que hasta ese momento eran absolutamente obvios para todo el mundo. El primero es el de separabilidad. Para el método científico es perfectamente lícito separar la realidad en partes para su mejor estudio y análisis. La teoría cuántica viene a decir que esto es un disparate, que no se puede entender ninguna entidad por separado si no es en relación con las que tiene al lado, que no hay ninguna partícula que se pueda ser entendida como un ente discreto e independiente, sino que son más bien sitios de pasaje para la gran onda mecánico-cuántica que todo lo envuelve. Para entender la realidad hay que entender el todo, no las partes.
Y la otra cuestión que viene a cuestionar y que es más difícil de entender todavía es la idea misma de realidad. Para la física cuántica no hay algo exterior y objetivo que se llame realidad. Para la física cuántica lo que hay es un cúmulo de probabilidades que solo colapsan en una forma concreta frente a la mirada concreta que un observador concreto decida poner en juego. Antes de que esa mirada se ponga en juego, la realidad literalmente no existe. Fíjense qué parecido que es esta idea a la idea de los griegos de que era la palabra la que creaba el mundo. Los griegos decían la palabra es la que crea el mundo. Los físicos dicen la conciencia es la que crea la realidad. Lo que la física nos está viniendo a devolver, y a mí me parece una noticia digna de ser celebrada, es la posibilidad de volver a ser co-creadores de la realidad, junto con los dioses o con quien ustedes mejor consideren. Pero al mismo tiempo que es una posibilidad maravillosa, también representa una enorme responsabilidad. Porque si somos nosotros los responsables de crear la realidad, tenemos que tener mucho cuidado con qué historias estamos contándonos y qué realidad estamos creando a partir de eso. Y ahí estamos, creo yo, en ese momento histórico. ¿Qué historias son las que tenemos que contar para crear qué tipo de mundo? Y bajo qué parámetros queremos evaluar cuáles son las historias que consideramos que son correctas de contar. Yo no sé cuáles son las historias que tenemos que contar, pero sí creo, junto con los griegos, que deberían tener que ver con la belleza. Porque si queremos crear un mundo bello, deberíamos contar historias bellas para eso. Y ustedes pueden decirme, ¿pero bellas para quién? Porque eso es una cuestión que quizá no es igual para todos. Y yo les voy a decir que no, que sí que es igual para todos. Desde el centro de nosotros mismos, si somos capaces de contactar con ese centro, todos podemos evaluar si un acontecimiento es bello o no. Yo no estoy hablando de estética, de si a mí me gusta más el amarillo y a otro el rojo, estoy hablando de belleza. Y desde el centro de nosotros mismos, si somos capaces de conectar con él, a todos nos es muy fácil discernir si un acontecimiento que tenemos enfrente es bello o es feo, si la forma en la que alguien se está comportando con otro es bella o es fea, si la forma en que un país se está comportando con otro es bella o es fea. Lo que ocurre es que estamos muy lejos de ese centro, porque llevamos demasiados años concentrados en la cabeza y desde la inteligencia racional los argumentos son muy confusos y todo se lía mucho, pero si fuéramos capaces de conectar con ese centro sería bastante sencillo que fuéramos capaces de discernir acerca de la belleza. Hay una frase de un hombre muy sabio que dijo hace muchos años atrás, que dijo que un héroe es aquel que conquista 1000 reinos, pero que un hombre virtuoso es aquel que conquista su propio corazón. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Hemos pasado muchos siglos contándonos historias de héroes como Alejandro Magno, que pelean batallas externas contra enemigos externos. Hemos pasado muchos años fijándonos en qué es lo que está mal fuera de nosotros y reclamándole a la gente que está haciendo las cosas mal fuera de nosotros. Y creo que lo que toca es que empecemos el viaje que nos lleva hacia adentro, hacia intentar contactar con ese corazón nuestro, con ese centro nuestro. Porque si es verdad que somos nosotros los que creamos el mundo, lo primero que tenemos que hacer si queremos cambiar el mundo es cambiarnos a nosotros. Yo creo que ese es el desafío que nos toca de ahora en adelante. El de contactar con nuestro centro para ser capaces desde ahí de evaluar la belleza de las cosas y ser capaces de construir historias bellas que nos ayuden a construir un mundo más bello. Muchas gracias.